Yo, ¿Qué onda? ¿cómo estás? Pedro Vientos. Carranza, el buen Peri. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo estás, vato? Vientos. Chido. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Muy feliz porque estás aquí en Armadillo. No, Estoy emocionado por que el mundo te conozca. Mucho más gente te tiene que conocer. Entonces estoy muy emocionado por tenerte. Eres un increíble lector. Eres un pastor. Y lo único malo es que vives en Pachuca. pero ¿qué onda? ¿Qué tienes con Pachuca, eh? Esa es la capital del mundo, la cuna del fútbol, la cuna del avivamiento. O sea, el Y de los movimiento pastes. pentecostés, siempre andas, y de los pastes, siempre andas presumiendo que eres pentecostés. Aquí nació Ya, el ya, sí es movimiento cierto. pentecostés, así que Eh, la iglesia más vieja de México está en Hidalgo, ya, ¿no? es correcto, en el Ya. pueblito de Real del Monte. Pues Ahí. sí, lo que más me gustó de Pachuca eres tú. Tú me gustas. Gracias, amigo. Gracias, Y igual, amigo. su iglesia. Igual, Y luego el pueblito al que fuimos. ¿Cómo se llama? El Real del pueblito Monte, inglés. Real del Real del Monte. Monte. Ya, está muy bonito. Sí. Y gloria a Dios, ya tenemos el heladero pasando justo cuando estamos comenzando el episodio. No, acá hace frío, así que Pero paso con los sí. helados. Date, Pues date tú un heladito. Ahí en Tepic hace calorcito, así que supongo que. sí, actuamos como que hace frío. Ahorita está a 29 grados. Pero sienten que Y me vine en suéter en la mañana. es la Pero única vez bueno, en el año que usa chamarra, ¿no? aquí sí, nunca es invierno y siempre es Navidad. Entonces es lo opuesto a Narnia bajo A la bruja. Narnia. Ok. Entonces, pero, pero hey, primeramente quiero que gente te ubique, que sepa quién eres. Entonces, si tú y yo nos sentáramos en un avión, Ujú. ah, uno al lado del otro, y yo no te conozco y te pregunto quién eres, ¿cómo te presentarías? Pues si vamos en el mismo avión, seguramente voy leyendo algún libro de Narnia. Y pues me Yeah. presentaría, ¿no? ¿Qué lees, no? Pues ya, yo te diría algo como, Ujú. pues yo soy narniano, soy Yeah. narniano, eh, soy hijo de pastores, que en algún momento odié ser hijo de pastor, y tú me Ujú. entiendes, ¿no? Yep. Me salí de esa onda, odié el cristianismo y todo el rollo de iglesia y ese asunto, y juré nunca más volver, pero justamente tuve mi encuentro con Aslan que me hizo saber quién soy. Y volví al lugar donde odié y Ujú. a hacer lo que alguna vez le dije a mi papá, que lo último que haría en la vida sería ser pastor. Y pues aquí está el sentido de humor de Dios. Nos tiene Yeah. pastoreando acá en Pachuca y pues somos apasionados de este tema, de la fantasía, de Yeah. la locura de C.S. Yeah. Lewis. Dices que te topaste con Aslan. Ujú. ¿Los libros de Narnia tuvieron algo que ver con tu conversión? Pues fíjate que yo creo que, ya sabes, ¿no? Como el papá que quiere inducir a sus hijos en la lectura, Ujú. les da Harry Potter, ¿no? Para leer, ¿no? Pero como Yep. en mi contexto Harry Potter era del diablo y brujería y esas cosas, lo que me Yeah. trajo mi papá fue Narnia, ¿no? Fueron los libros Mm. de Narnia como para inducirme a la lectura. Y, Ujú. y ya sabía que el rollo iba a ser Biblia y esas cosas, y dije, no, gracias, ya me leí la Biblia ilustrada, no quiero más Biblia. Ujú. Yeah. Este, y me dijo, dale una oportunidad, ¿no? A ti te gusta fantasía. Y ¿sabes qué? Me dijo que era amigo de Tolkien, ¿no? Mm. Y fue como, ok, ¿no? Y me gusta El Señor de los Yeah. Anillos también, ¿no? De hecho, Ajá. por ahí tengo mis Funkos del Señor de los Anillos. A ver, no sé si se ven. Sí, Ahí están están. allá, Yeah, yeah. o están del otro lado por allá. Y ahí está, mira, te lo voy a mover. A ver, dale. Es por allá está. Ah, Tengo ok, ahí, yeah, yeah. allá está Gandalf y, Nice. y están todos ahí, Frodo y los Súper. enanitos. Bueno, entonces,
dije, esta onda me gusta, así que vamos a darle chance. Y empecé Ujú, a leer. El primero que leí fue El sobrino del mago, no leí el clásico de León, la bruja y el ujú. ropero, y me encantó. Y ya después seguí con todos los demás, por mi Ujú. cuenta. Y sí, sí Ah, tuvo man. mucho que ver, mucho que ver. Porque Yeah. justo es lo que hace la intención de Luis, ¿no? De presentar a Aslan como Ujú, verdaderamente es Jesús, no como un bobo, no como ujú. no como un maestro religioso, sino como alguien que está, no está, es misterioso, Yeah. es violento, es salvaje, es indomable. Entonces, Ujú. te cautiva por completo. Yeah. Yeah. Sí. Pues hoy estamos hablando acerca del caballo y el muchacho. O sea, supe cuando finalmente decidí, ok, sí voy a hacer una serie acerca de Narnia, que ha sido mucho más trabajo de lo que me imaginaba. ah, Dije, si voy a tener algunos invitados, uno de ellos tiene que ser Pedro, tiene que ser el buen Peri. Gracias, O amigo. sea, una de las cosas que me quedé cuando fui a Pachuca, o sea, no, en Estados Unidos conoces a ciertos cristianos y muchos están familiarizados con Narnia. Ujú. En Latinoamérica no es tanto. Entonces cuando te Ah. topas con uno es como, O que ya, solo ya las te vi, películas, ¿no? ¿no? Como base. Sí, o sea, los que han visto las películas, muchos que Ujú, han visto las películas, me sorprende que no vieron la conexión de que Aslan ujú, es Jesús, ¿no? Y ujú. dando su vida por Edmond y todo eso en el León, la Bruja y el Ropero. Ya. Pero hice esa conexión, tienes todas tus ondas de Narnia y hablamos de eso un ratito. Ujú, Y dije, sí, tiene que estar aquí Perry. Y luego te pregunté, ¿de qué libro te gustaría hablar? Y me sorprendió y no sorprendió que ujú. dijiste El caballo y el muchacho. Y ahorita Ya. te voy a decir por qué, pero Va. hoy estamos hablando de este libro en específico y sí, creo que va a haber unos spoilers, pero hablé de esto en el primer episodio. Es difícil spoilear los libros. O sea, si las películas ni pueden spoilear lo Ya. poderoso que son los libros, una conversación sobre el libro no lo spoilea. A lo mejor te das cuenta de, se trata de esto, pero hay mucho en el libro que dices, ya, esto no le puedo robar este momento a nadie, nomás por Mm. contarles el libro. Entonces, quería medio resumir el libro y luego hablar acerca de por qué te importa tanto y a lo mejor podemos citar unas partes del libro que nos hayan gustado. Entonces, no sé si quieres ir resumiendo tú. Yo tengo un resumen aquí, entonces no sé ni dónde comenzar. Pues podríamos comenzar con esa parte, ¿no? Esa pregunta que hiciste, ¿por qué me gusta el caballo del muchacho? Ya, va, dale. Este, hay tres aspectos que me encanta del caballo del muchacho. El primero es de que Aslan no aparece de la misma forma en la que aparecen todos los demás. Mm, Aparece disfrazado, aparece de forma misteriosa, aparece, es ujú, más, no aparece cuando debe aparecer. Cuando tú crees y consideras que mm, aquí debe aparecer Aslan, seguramente. ujú, Entonces no es predecible, ¿no? ya, Eso me encanta, ¿no? Me encanta el otro elemento de que no hay como malos, siempre hay como los buenos y los malos, y hay que destruir a los malos y a los buenos. Aquí no sabes quién es bueno, o realmente te das cuenta que a lo mejor es malo, pero puede ser bueno, ¿no? Entonces no hay como una ujú, categoría de buenos y malos. ya, Todos pueden ser transformados, y es lo que sucede, ujú, ¿no? En Caballo y el Muchacho. Entonces eso también me gusta, ¿no? Me gusta ver ya, eso. Y yo creo que la tercera razón es porque me identifico mucho con, con una vida que aspira a más, ¿no? No ujú. sé si fue frase de Luis, que él no, o alguna vez o fue de alguien más, Francisco de Asís, o no sé, pero ¿quién dijo que, creo que sí fue Luis, ¿no? El que dijo que am, nuestro corazón eh, vive, no la que tienes de tatuaje, sino la otra frase de que nuestro corazón anhela otro mundo, anhela algo que no se puede Mm, encontrar, yeah, sí, fue ¿no? Luis. Ajá. Que por alguna razón no, siempre estamos anhelando algo más y es Ujú. porque no somos de este mundo. Ea. Ah, ya,
Algo, Yeah. seguramente fui No me creado para acuerdo otro mundo, exactamente de ¿no? la cita, pero sí, Ajá, sí, ya. sí, sí. Nuestra alma clama por otro mundo. Ya. Entonces creo que lo plasma mucho en este libro. Ujú. Esa idea, Ya, esa. y hablaste de los malos. Uno de los Ujú. aspectos más criticados del libro de Caballo y el Muchacho es, aparentemente, si nomás lo lees y primera vista, parece ser que Lewis le está tirando a musulmanes. Sí. Porque los malos en sí son árabes, Sí. sirven a Tash, Tarcanes. ¿no? Que es, son asesinos, son malos, Ujú. etcétera, y son del desierto. Sí. Pero no es Esos. necesariamente cierto una crítica hacia los musulmanes, porque Lewis no creció con el Internet, primeramente, y no estaba muy familiarizado con la vida de desierto. Ujú, Vivió toda su vida en Europa Norte, ¿no? Irlanda ujú, y, e Inglaterra principalmente. ujú. Viajó en avión una sola vez en su vida, que me sorprende. Fue una vez, o sea, ida y vuelta, ¿no? Pero no conocía mucho la vida de desierto. Y si estudias los libros de... Si lees los libros de Narnia, vas a ver que hay mucha mezcla de mitología. Ujú. Fue una de las razones que J.R. Tolkien nunca leyó Narnia. No sé Wow. si sabías esto. No, no Que sabía. cuando leyó el primer libro, que era El León, la Bruja y el Ropero, se enojó mucho cuando sale Padre Navidad o Santa Claus. Uh, Y dice, ¿qué tiene que ver Padre Navidad con los faunos y con esto y la bruja? Y yeah. se enojó mucho de que C.S. Lewis no se mantuvo como que... No había nada original, fue una de Ujú. las críticas de J.R. Tolkien, que Okay. pues obviamente él inventó los hobbits y varios otros personajes con el Señor de los Anillos. Pero y luego dijo, es una mezcla, es un despapalle ahí Ujú, de personajes míticos. ujú. Y C.S. Lewis Sí, sí, como que sí. dice, no, sí es lo que quiero. Entonces, una de las influencias Ujú, grandes en su vida fue un libro árabe que se llama El cuento de las mil y una ujú. noches o Las noches de Arabia. De ahí Sí. sacamos la historia de Aladino y otros. Entonces, mucho de su imaginación de gente de desierto venía de este libro Ujú, en sí, donde venían todos estos como cuentos de hadas, de genios y de diferentes cosas. Sería como decir, es muy racista el libro hacia musulmanes. Sería como decir, leer, no sé, los cuentos como Hansel y Gretel y ujú. decir, a estos europeos les encanta comer a los niños o matar a los niños. O sea, Ya. no, es parte del folclore y de, sí, de la cultura europea, ¿no? Que todas estas Ujú. historias parece que matan a los niños. O Disney, decir, ¿qué tienen contra los papás? Todos los papás son unos Sí, malos o están muertos, ¿no? sí. Ah, y eso es de donde viene. Entonces sí quise decir algo acerca de esa crítica hacia los musulmanes porque no es válida. Pero sí, sigamos hablando del libro. Sorry. Sí. Justo cuando empieza a describir al pueblo de Calormen, pues luego lo Ujú. conectas, ¿no? Cimatarras, Yeah. la ropa y todo eso, ¿no? Ujú. Pero algo que me gusta es de que no los pone como mal, ¿sabes cómo? Los pone como ignorantes, ¿sí? Yep. Y de Yeah. hecho de eso se trata, o sea, realmente todos son Sí. ignorantes. Incluso los personajes principales son ignorantes de quiénes son ellos, son Yeah. ignorantes de dónde viven, de muchas cosas. Entonces hay mucha especulación, dan por Ujú. sentado muchas cosas. Y justo eso es apasionante, ¿no? De ver cómo van descubriéndose, cómo van Ujú. conociendo su identidad, cómo van descubriendo de dónde verdaderamente son y obviamente quién es Aslan, ¿no? Yeah. Entonces el resumen del libro, nomás rapidísimo, es este joven que va a ser el héroe de la película es Shasta. Ujú. Shasta es un esclavo, trabaja Sí, para un un pescador. pescador, A él no le gusta nada esa vida, no le gusta nada su aspecto es estar bajo distinto, ¿no? sí, bajo su papá, no le cae muy bien. Y luego descubre, por estar
no sé, de metiche, que siempre parece ser un tema con C.S. Lewis, pero está de metiche escuchando a su papá Ujú, hablando y ujú, básicamente resulta que no es su papá. Este ujú, hombre lo encontró y básicamente lo esclavizó, lo ujú. agarró como esclavo. Ya. En ese momento se topa con un caballo parlante. Se Sí. llama Bree. Pero Y obviamente Bree él es no, un es su caballo. primer encuentro con Narnia, ¿no? Porque él no, Yeah, yeah. Él no él vive en nunca ha Narnia. Él vive. imaginado que hay caballos parlantes, ¿no? Que se me hace tan interesante que en el mismo mundo existen Narnia y Calormen, ¿no? Ujú, Calormen. Ah, existen estos dos mundos. Existen varios mundos, países dentro de Narnia. sí. Pero los de Calormen no creen en la magia de Narnia. Entonces Ujú, viven muy. Pues son gente de desierto, entonces muy similar a Aladino. ya. Ah, y él está en esa zona. Pero se topa con un caballo parlante y se queda en shock y este caballo le cuenta de Narnia y ok, pues vámonos y se escapan. Se roba este caballo en sí o el caballo se roba al niño. A lo mejor por eso se llama el Creo que es caballo y su muchacho. sí, sí, sí. Ah, y llegan a la ciudad donde es la ciudad grande y donde vive el rey y todos estos. Y él se Ujú, encuentra con Lucy y Edmund que están visitando porque tienen ciertos tratos, ¿no? ujú. Están Y creando, cuando buscando llegan una ahí, alianza. ya, buscando alianza, buscando cómo Ujú, trabajar juntos, y escucha otra vez de Metiche, escucha de un plan para básicamente secuestrar, creo que es Lucy en ese momento, a o Susan, es Susan, Susan. a Sí, Susan. el hijo Si quieren, del este emperador que siempre dicen viva para siempre, ya, que viva para ya, siempre. Es ya. un vato, Y, ya sabes, el ligador, el conquistador, ¿no? ujú, Y con él, ajá, él está aferrado a casarse con con Susan. sí, pero quiere casarse con ella Ujú, para obligarla a amarlo, ¿no? ujú, Que básicamente, sí, si la secuestra, ella lo va a amar. sí. Que lo más probable es que ella lo va a amar en temor, ¿no? O sea, a lo mejor Ujú, sí, pero va a ser en temor. ujú, Y en eso se topa con Lucy y Edmund y creo que está Susan ahí. Y ellos lo confunden a él con Cory o sí, Corinne. Aquí tengo el Corín, nombre. Es que Corín. lo leí. Sí, Corinne. Y Corinne es su. Pues no sabemos, pero dicen, se parece un montón. Y sí, termina siendo que se parece demasiado. Lo confunden con él. Él actúa como, como este Corinne, que es un príncipe también. Ujú, Y, y termina escuchando que hay toda esta, no sé, que van a secuestrar a Susan. Él les dice, se escapan, pero luego escucha que van a ir básicamente a sorprender a los narnianos en batalla. Entonces ahora él se sube a su caballo y sale disparado. Al mismo tiempo hay otra chica. ujú, La chica también la quieren obligar a que se case, se llama Ariba y ella también tiene un caballo narniano que vive en Calormen, pero ujú, no ha hablado en, parece, años o algo así, ujú. que se llama Win. Entonces se van en este viaje y no sé si tú quieres tomarlo desde ahí, porque desde ahí es como que agarra vuelo el libro. Ujú. Sí, de hecho esa parte es muy lenta, ¿no? Porque Ujú, empieza a hablar mucho del contexto de ellos, de la cultura, de cómo están obligados a casarse. Ella no quiere, dice antes me caso con un cocinero, que yeah. casarme con ese viejo ya decrépito y así, ¿no? Ella es Ujú, súper am, diferente a a su contexto, ¿no? De hecho, tiene una amiga ujú. que se encuentra con ella y la amiga ya está casada con uno de estos, jeques o no sé Yeah. cómo llamarlo, ¿no? Estos tarcanes, ¿no? Poderosos. Y esa muchacha no puede creer que Ariba no se quiere casar Sí, 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 dice, o con... sea, mira, va a haber ¿Cómo no? vestidos, mira, va a Yeah. haber joyas, mira esto, mira. Ujú, Y le encanta el mundo, a ella le encanta el mundo que tiene ahora de princesa y pasear y presumir, pero, pero, ujú. pero es esta chica, ¿cómo le llamas tú? Al, ¿Ariba? ¿Ariba? ¿O Ariba? Sí, yo la conozco como Arish, sí, Arabis. Sorry, Arabis, escribí mal. Arabis, ujú, Arabis. sí, Arabis. Yeah. Y ella es como soñadora, salvaje, ella Ujú, no quiere estar ahí. Entonces, eh,
tiene este encuentro con Shasta, ¿no? Y Shasta realmente es un muchachito inexperto, no sabe montar, el que le enseña es Ujú. el caballo, ¿no? Y al Entonces, caballo le enseña a sí, sí, montar, me encanta. ¿no? Casi súbete ahí y no te caigas, ¿no? Y se Ajá, cae varias veces, ya. ¿no? Y yo creo que esa parte es muy lenta, solamente hay una parte que me encanta, no sé si se valga hablar de ella, ¿no? No, dale, dale, Porque todo. ellos están huyendo, ¿no? Los cuatro, estos dos caballos y estos dos chicos están huyendo y se les aparecen leones para ellos, leones, que los quieren Ujú, atacar, que los quieren matar, se los quieren comer, ya, ¿no? Y ellos están huyendo de esos leones y sienten que los están atacando y todo eso. Y esa parte es ya, wow, ya, ya, ya. en el futuro del libro Ujú, se vuelve clave, ¿no? ujú, Porque ellos imaginan como un daño, como una situación de dolor, como una situación de caos, de crítica, de algo difícil que están viviendo, y realmente les están salvando la vida. ya. Ujú. Sí, Y, y- me gusta mucho ese capítulo del desierto. Es largo, es un capítulo ujú, largo. Es ujú, como, ok, Luis, ok, sigamos con la historia. ujú, Pero me gusta ujú, mucho cómo lo describe. Lo leí en inglés, entonces medio, a veces ok, la traducción no lo hago perfecto, pero me gusta cómo lo describe. Dice, olía a caballo ujú, caliente y a niño, a muchacho caliente. Y dije, esa frase lo subrayé, se me hizo tan bien escrito, porque realmente ujú, pude como que oler en ese momento al caballo y al muchacho, ¿no? Que ujú, van por el desierto y es larguísimo y piensan, no, no puedo más, no puedo más. Y finalmente llegan a descansar y se dan cuenta que el ejército viene justo atrás de ellos y se durmieron demasiado tiempo y es ahí que los leones aparecen y rasguñan ujú. a esta Sí, Aravis, ujú, sí, Aravis. ujú. Y, Sí, 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 y ellos sienten que los atacan, ¿no? sí, no, estos leones suenan brutales. También Ujú, justo antes nos brincamos una parte en las tumbas que cuando están a ujú, punto de salir hay un encuentro con Shasta y un gato. Y el gato ujú, es bastante misterioso. Y el gato ujú, está ahí con él y medio lo guía a través de las tumbas para poder encontrarse con Aravis porque se habían perdido. ujú. Y Sí. de ahí agarran el desierto. Lo acompaña en su momento de más temor, Ya, ya, ¿no? ya. Y como que le trae cierto consuelo este gato Ajá, misterioso. sí. Después vemos a los Ujú, leones y, ujú, y, y luego resulta que se separan, ¿no? Que esta chica queda bastante lastimada. Se topan con un ermitaño, que me encanta eso. ujú, El sí, ermitaño le empieza a sanar a ella, pero le dice a Shasta, tú tienes que seguir hacia adelante para poder avisarle ujú, a no, no son los narnianos, son un pueblo cercano a los de Narnia, pero están en la zona montañosa, ¿no? A ellos los van a atacar los de Archelan, ¿no? los de Archelan. Y Ujú, estos tiene que llegar Shasta, no sabe andar a caballo, el caballo ya no puede más. Y cuando está ujú, en el bosque, se pierde, ujú, ¿no? Y ujú, no sabe para dónde ir y escucha a este ejército enemigo justo atrás de ujú, él. Pero llega la noche, llega la neblina y mientras va caminando lentamente ve de reojo un gran león y dice, ok, ahí ujú, vamos de nuevo, otro león. ujú. Y resulta siendo Aslan. Resulta Sí, siendo Aslan. Y yo aquí tengo sí. la cita, pero no sé si tú quieres Ujú. contar poquito más antes de entrar a la cita, de qué es lo que le dice Aslan. Ah, creo que es muy importante lo que le sucede, no lo entiendes, pero es muy importante lo que le sucede antes porque se separan y ambos conocen los planes del enemigo, ¿no? Ya. Y eso va a ser clave para que ellos sean útiles para la Ujú, batalla, o sea, ujú, no tienen habilidades de soldados, ujú. no, son inexpertos, no Ya. saben pelear, no saben montar, ¿no? O sea, son niños, Ujú. ¿no? Pero la información que reciben los convierte en piezas importantes para Ya. que Narnia sea salvada, ¿no? Ujú. O sea advertida del peligro. Entonces, ese es un detalle importante. A pesar de que no entienden todo,
no lo saben todo, Ujú. lo poco que saben es valioso Yeah, para, para la historia, yeah. ¿no? Entonces, cada uno siente que está en el lugar equivocado, que está corriendo peligro, que está en manos del enemigo, pero lo que están viendo como algo malo realmente Ujú. es algo bueno, Yeah. ¿no? Y, o sea, realmente, o sea, me encanta la escena cuando finalmente habla con Aslan y Aslan le dice, Ujú, cuéntame qué te ha pasado. Y ujú, ujú, este, este chico, Shasta, se desata, o sea, contándole ujú, todos sus pesares, o ujú. sea, todo el Sí. camino. Y sí, sientes ese dolor en todo este libro. Estamos Ujú, resumiendo, es un libro simple, pero con tantos detalles ujú, adentro que sientes el peso sobre la vida de este chico, que ujú, nada le sale bien, que realmente ha tenido una vida de mala suerte, así lo describe él. ujú. Y parece Sí. que todo lo que podría salir mal sale mal. Y está Ujú, cansado, hambriento, no sabe andar a caballo, el caballo también está cansado. Y cuando se topa con este león, ah, ujú, sí, o sea, describe esto como mala suerte. Pero luego ujú, Aslan le dice lo siguiente, dice, yo era el león que te obligó a unirte con Aravis. Yo era el ujú, gato que te consoló entre ujú, las casas de los muertos. Yo era el león que te ujú. alejó que alejó a los chacales Del, de ti mientras dormías. Yo era el león que te sí. dio a los caballos, que le dio a los caballos las renovadas fuerzas del miedo durante Ujú, los 2 últimos kilómetros para que pudieras llegar ante el rey Lune a tiempo. ujú, Yo fui el león que no recuerdas que empujó el bote en el que yacías a una criatura al borde de la muerte, de modo que llegara a la orilla donde estaba sentado un hombre desvelado a medianoche para recibirte. Entonces Aslan le dice, aún, o sea, tú estabas por morir en el mar, por eso yo te empujé hacia este hombre que tú ujú, piensas que era mala suerte, pero yo te guié ahí porque sin eso te hubieras muerto. Yo fui el gato, yo fui los leones que te atacaron, que le metieron un poco de miedo a estos ujú. caballos para que le dieran Caballos. mucho más. Yo fui el león que te cuidó en la noche y en ese momento se le abren los ojos a que aún en el camino, en medio de la noche y la neblina, él iba caminando a un lado de un abismo que él no había visto y el león, por Ujú. ir de ese lado al lado de él, llenándolo de temor, lo guió para que no cayera al Y salvó abismo. su vida. Cierto. Ya, y ese es básicamente el tema de este libro, es providencia, Sí, es Dios sí. estando con nosotros en los tiempos, en todo momento y que realmente no hay buena suerte, mala suerte, sino Dios es el que va guiando nuestros pasos, aun si no lo reconocemos ni lo conocemos. Que me encanta porque Ya. Shasta no sabe nada de Aslan. Nomás sabe que leones lo atacaron y ahora está hablando con un león parlante. Ujú. Entonces, ¿hay algo más que quieras decir de eso? Sí, justo es lo más cautivante del libro, que lo que como seres humanos que somos vemos malo y Ujú, cómo realmente eso es bueno, ¿no? ujú. Somos muy dados a decir, esto que me pasó es malo, esto que estoy Yeah. viviendo es malo, esta situación es muy, muy dolorosa, no debí vivir esto, ¿no? Ujú. ¿Cuánto escuchas en esta generación como mis padres se divorciaron? Me pasó esto, sufrí esto, sufrido abuso, esto es malo, alguien no me quiso, y todas estas cosas es Shasta, Yeah. todo, ¿no? Ahorita que lo describías, hasta dan ganas de llorar, ¿no? Porque Yeah. dices, yeah, o sea, si no me Yeah. lo explicas, lo veo que todo esto es malo, ¿no? Que es malo Yeah. este pescador me tenía como un esclavo y creía que eso era paternidad, que alguien te explotara y Ujú. abusara de ti. Am, Yeah. pero adentro de mi alma había algo que añoraba una vida diferente, ¿no? Ujú. Y la parte de cómo le salva del barranco a Aslan es Yeah. como ellos creen que los está lastimando, que los está atacando y les está salvando la vida, ¿no? Entonces, Ujú. usualmente en otras interpretaciones eh, pretendemos que Dios aparezca como héroe,
como Ujú, alguien que hace algo wow, ¿no? Y nos ayuda. Pero aquí Aslan aparece no como héroe, sino aparece como el que está haciendo daño, pero está ujú. infundiendo miedo, pero a la vez es que ya no tenían fuerzas y eso hace que vuelvan a tener fuerzas. Yeah, Entonces, creo que muchas veces Dios aparece así, no yeah, aparece como queremos, no yeah. aparece como héroe salvándonos y resolviéndonos la vida, Ujú, sino aparece como complicando la vida, ujú. pero a la vez salvándonos, ¿no? Yeah, Trayéndonos dolor o permitiendo el dolor en nuestras vidas, pero a la vez eso nos va a llevar a nuestro destino, al lugar donde pertenecemos, ¿no? yeah. Sí, estuve hablando, o sea, me encantó que cuando te pregunté, oye, ¿de qué libro te gustaría hablar? Mencionaste este libro en específico, Caballo y el Muchacho. Y me llamó mucho la atención porque tengo un amigo pastor aquí en la iglesia ah, que hace poquito, o sea, le estuve diciendo, estoy haciendo el estudio. Y me dice, el mejor libro es Caballo y el Muchacho. Mm, Y es interesante porque parece que cada libro le habla a personas de diferentes maneras. Para mí fue como un buen libro, pero no tuvo ese impacto como, mi libro favorito o el mejor libro. Me gustó ujú, mucho, obviamente, todos me gustaron. mm, Pero me llamó la atención que tú y este pastor en específico dijeran, este fue el libro que me marcó, que me habló, que es mi favorito. Porque los dos tienen un pasado muy similar, que pasaron algo muy trágico y no sé, voy a dejar que tú hables lo que tú quieras hablar, pero sé que tú has vivido algunas cosas bastante trágicas en tu vida. Um, También es chistoso porque hace poco grabé un episodio de Armadillo donde hablé acerca de ujú, la palabra suerte. Y dije, yo creo que la mm, palabra suerte debería estar más, debería de formar más parte del vocabulario cristiano, como por qué le tenemos tanto miedo a la palabra suerte. Y ujú, luego lo prediqué y dije algo muy similar, o sea, un poquito más tenue porque fue en la iglesia, pero hablé acerca de suerte. Y este ujú, pastor se enojó mucho. Dijo, ujú, no podemos hablar de suerte, no hay coincidencias. Y me llamó mucho la atención que este libro literal es C.S. Lewis destruyendo el concepto de buena suerte, mala suerte y cómo todo ujú, funciona bajo la providencia de Dios. Aún las cosas difíciles en nuestro mundo es Dios guiándonos hacia Él mismo y hacia cumplir algún tipo de misión en esta vida. Y sí, es interesante que aquellos que han pasado por mala suerte no quieren verlo como suerte, sino como providencia. Entonces, nomás quería que nos contaras un poquito acerca de tu vida y sí, ahí lo juntamos con ok, una última cita que me habló mucho en este libro. ok. Pues creo que nos gusta justo por eso, ¿no? Porque solemos crear categorías de esto es bueno, esto es malo. Ujú, Esto que me pasó es malo, esto que me pasó es bueno. yeah, Y cuando tenemos una fe en Dios, ¿no? De hecho, le pasó a Asaf, ¿no? El que era el líder de alabanza en el tiempo de David, ¿no? Por poco tropiezan mis pies, por poco caigo, ¿no? Al ver la ujú, prosperidad de los malvados. Porque solemos atribuir de que si tenemos fe en Dios y amamos a Dios, entonces todo nos va a ir bien. Y entonces cuando nos está yendo mal, aún amando a Dios, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, empezamos a hacer preguntas de ¿por qué Dios? ¿Por qué me ujú, pasa esto cuando soy bueno o cuando estoy haciendo esto o estoy obedeciéndote? ujú, Pero descubrimos que ni somos buenos y que ni ujú, lo que creemos que es bueno y que lo que creíamos que era malo realmente es muy bueno. Entonces, yo me yeah, identifico esto, lo leo justo en el tiempo donde estoy sufriendo o estoy terminando de muchos años de abuso sexual. Entonces, ujú, comienzo a ser abusado sexualmente a los 7 años y fue algo que se mm, repetía durante mucho tiempo. No era ocasional porque era un tiempo donde visitaba a esta familia o este lugar y entonces sucedía esto. Entonces,
Una de las cosas que a mí me hizo alejarme de Dios fue, ¿por qué si soy un hijo de pastor? ¿Por qué si mis papás te están dedicando tiempo y incluso dejan de estar con nosotros por estar sirviéndote y sirviendo a la iglesia? ¿Por qué permites que esto malo Ujú, me pase? ujú, Empezaron a pasar cosas ya no solo conmigo, sino con mis hermanas, eh, en la misma línea de abuso, en la misma línea de violencia. ujú, Y todo eso me hacía esas preguntas. Por qué no cuidas a los hijos de las ujú, personas que te aman? ¿No? ujú, Y en el contexto de ser hijo de pastor, eres atacado, esperan que haya alas en tu parte, que tengas una aureola. Y yo realmente nunca he encajado con lo de ser una oveja blanca o una buena persona, ¿no? Y, ujú, am, cuando leía Shasta fue como, wow, está hablando de mí. ujú, Vivo inconforme, no me gusta esta vida. eh, Puede haber algo diferente, ¿no? Alguna vez incluso, ¿no? Le platicaba a una persona, porque conversando con una persona me decía de otra que, oye, es que tiene un Jeep y lo ocupa para ir de compras, ¿no? Tiene un ujú, Jeep, pero lo ocupa para ir de shopping, ¿no? ujú. Y yo dije, oh, yo me siento como ese Jeep, ¿no? Si ese Jeep tuviera voluntad, yo me Ujú, siento como él, usado para algo común, ¿no? ujú, Y cuando estás hecho para algo más. Entonces, me identifiqué mucho. Mi primera frase que dicen que fue la que yo dije fue cuando mi mamá me regañaba y me decía, ¿por qué no te estás quieto? ¿Por qué no puedes estar quietecito como tus hermanas? Y mi primera frase fue, no soy de adorno, no soy de adorno, mamá, ¿no? Y, y eso realmente es algo que me define, ¿no? No me siento de adorno, ¿no? Y yeah, si cristianismo es ser adornos, entonces yo no quiero ser un adorno más, ¿no? Una yeah, figurita más. yeah. Y pasa eso del abuso, justo estoy volviendo con Dios, encontrándome con Aslan, me encontré cuando yo tenía sueños de ser piloto y esos eran mis sueños, y me encuentro con los sueños de Dios, donde Dios me habla de esta parte de llamado, ministerio, etcétera, pero Ujú, no lo hace como, como lo hubieran hecho, lo hace como en el lenguaje que yo quería, no era algo encerrado, no era de hablarme de ser pastor de una iglesia y predicar y estar ahí, no, me habló de algo más hacia afuera, ¿no? ujú, De, y ese encuentro me cautivó mucho, ¿no? Porque yo quería aventura, quería algo salvaje, quería algo que fuera arriesgado, ¿no? Que ujú, implicara la vida. Y ahí me muestra, ¿no? ujú, Que Aslan es salvaje y que la vida que tiene para nosotros es salvaje. Y eso me yeah, atrapó, y me encontré con Dios, me di cuenta de cuánto me amaba. Recuerdo que mi hermana me invitó a una conferencia Yo ya no iba a la iglesia, yo no asistía a ninguna reunión, y me invita, y yo le dije, no, yo ya he crecido, ya sé que van a predicar. Me dice, no, es un doctor que va a hablar de la muerte clínica de Jesús. Y yo realmente dije, no, ya no quiero más reuniones, vengo huyendo de todo eso, ya sé lo que van a hablar, ya he escuchado eso mil veces. Me dije, va a hablar de forma científica. Entonces yo, ciencia, religión, eso no va de la mano, pero ok, ese era mi pensamiento, ¿no? En ese momento ujú, y fui, también por cortesía, porque me estaba quedando con ellos. Entonces fue como darles el chance. Y recuerdo que habló, ujú, nunca había escuchado yo la muerte científica de Jesús, con sus aspectos de shocks y lo que él está viviendo de forma en la que un doctor lo puede escribir. Eso me cautiva. Esa noche ujú, llego al cuarto donde estaba y creo que hice la oración más sincera que había hecho en toda mi vida, con groserías, con todo lo que, mi vómito verbal, ¿no? Mi odio al ujú, cristianismo, a la iglesia, al ser hijo de pastor, odiaba haber nacido como hijo de pastor. Y, pero le dije algo a Dios en ese momento. Le dije,
Si te interesa mi vida, enamórame, porque no quiero estar a la fuerza, no quiero estar por estar. Y a partir de ahí fue realmente encontrar el amor de Dios, conocer cuánto Él me amaba, ¿no? Y ver a Aslan de una forma diferente, que realmente la vida que es seguir a Jesús es salvaje. Creo que la decisión más salvaje de un ser humano es seguir a Jesús. Y, y eso, Yeah. dije, yo quiero seguir a este león. Yo quiero conocerlo, yo quiero, ¿no? Algo que me encanta de las crónicas de Narnia es de cuando cada vez que los Pevensie volvían a Narnia veían a Aslan más grande, ¿no? Y le decían, oh Aslan, has crecido, nosotros también hemos crecido, ¿no? Y Aslan le decía, no, yo sigo siendo el mismo, solo que ustedes me van conociendo más y por eso me ven más grande, ¿no? Y fue como, wow, aún sí creo que Dios es grande, Dios es más grande de lo que creo que es grande, ¿no? Y eso es genial. Entonces, creo que influyó mucho Narnia, C.S. Lewis, en mi encuentro para ver a Jesús de forma diferente, más que las historias de la escuela dominical, ¿no? Y después de eso, todo cambió y una de las cosas que se había roto era mi relación con mi papá. Era mi mejor amigo desde niño. A mí me preguntaban de niño, ¿quién es tu mejor amigo? Y yo decía, mi papá. Se burlaban de mí, ¿no? Pero a mí me importaba. Qué mala, que si tu papá no es cool, no es mi problema. El mío es mi mejor amigo, ¿no? Pero justo yo sentí que cuando mi papá se metió de lleno al pastorado, esta relación dejó de ser significativa, ¿no? Y sentí que la iglesia me había robado a mi papá. Eso me fracturó mucho también. Encima me daba cuenta de lo que pasaba en la iglesia, cómo la iglesia era con mi papá, a pesar de que él le daba su vida, su tiempo. Y yo le decía, y se lo llegué a decir, ¿no? Me cambiaste por personas que ni te aman, ni te valoran, y son hipócritas, y por ellos me dejaste, y tú eras mi mejor amigo. Entonces eso se había fracturado. Cuando me encuentro con Jesús, una de las cosas que Dios me pidió es volver a mi casa, pedirle perdón a mi papá y a mi pastor, que era el mismo, ¿no? Y sujetarme en su visión, aunque yo no estaba de acuerdo con muchas cosas, de sus formas, liturgias, ya sabes, ¿no? Y vuelvo con él y fueron los mejores 3 años de mi vida. Volví, le pedí perdón, caminé bajo su autoridad. Sí había discusiones de no me gusta esto, una alabanza de 1:30, come on, ¿no? Cosas de ese tipo. Este tipo ni siquiera canta bien. Todo lo que protestábamos, ¿no? De la metodología. Pero aprendí demasiado. Para mí mi papá era como un instituto bíblico andando, ¿no? Él fue maestro y director de un instituto bíblico, así que sabía homilética, escatología, apologética, y todo eso lo absorbí en esos 3 años. Y cuando estamos viviendo la mejor etapa padre-hijo, él fallece y muere predicando, ¿no? Está predicando y se desvanece mientras está predicando. Todavía lo llevamos al hospital, pero en ese mismo día él falleció. Y recuerdo encerrarme en un cuartito a decirle a Dios, ¿qué quieres que haga? Que ore por él, que haga guerra, que reprenda la muerte, ya sabes, ¿no? Como Pentecostés, ¿no? A quién hay que atar, aquí hay que reprender, ¿no? Y todo este show, y solo me dijo una frase que siempre me ha dicho en los momentos así: ¿confías en mí? No necesitas entenderme para confiar en mí. Y yo le dije, ok, confío en ti. Y vino una paz y despedimos a mi papá. Se fue con el Señor y después no sabíamos qué iba a pasar, porque en el movimiento donde él estaba, el asunto de quién ponen de pastor es muy como complejo. Depende de la iglesia como democracia, depende un poco también de la autoridad de los líderes del movimiento.
Ujú, Entonces, lo más seguro es que nosotros nos íbamos a ir de ese lugar, ¿no? Eh, ujú, y era otra vez como volver a empezar. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué será nuestra vida? Te dedicó ujú, la vida mi papá a Dios por esta iglesia y ahora ni siquiera esta iglesia sabemos si pertenecemos a esta iglesia. La iglesia ujú, decidió que mi mamá se quedara pastoreando y que también yo entrara. Ahí es cuando empiezo a prepararme más de forma formal, por así decirlo, ¿no? Y ujú, ahí es donde empiezo a entender un poco más el pastorado, empiezo a entender el corazón de mi papá ante muchas cosas que siempre criticaba. Y justo estoy ujú, en ese momento, creo que todavía estoy viviendo un luto, cuando conozco a una persona en Estados Unidos. Ella había estado en el ejército. Yo había renunciado a mis sueños de ser piloto, de estar en el ejército por, 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 por seguir a Jesús, ¿no? Eso es lo que me costó seguir a Jesús, ujú, dejar mis sueños. ujú, Y entonces esta persona tiene esta historia en el ejército. Esta chica es muy madura, me encanta conversar con ella. Tiene una historia similar a contextos familiares. Y recuerdo, ¿no? Hay un punto donde recuerdo con mi líder de jóvenes en ese momento yo le pregunté, ¿cómo te gustaría que fuera la chica con la cual te casaras? Y él me dice, pues a mí me gustaría que fuera como la voluntad de Dios. ¿Cómo es eso? Sí, buena, agradable y perfecta. Y yo, wow, ¿no? ujú. Ok. Que fuera así, que fuera virgen, que amara a Dios, que esto. Y yo le pregunté, ¿tú, tú, tú eres virgen? Y él me dijo, no. Y yo le dije, eso no es justo. Tú no puedes pedir lo que no estás dispuesto a dar. Eso, y me quedó eso, ¿no? Esta chica tenía un pasado, tenía una Ujú, historia, divorciada, hijos, y entonces yo dije, ya, yo voy a redimirla, yo voy a ser vos que redime a esta chica, ¿no? yeah, Me enamoré de muchos aspectos de ajá, ella, ¿no? De su madurez, justo en la etapa que yo pierdo a mi papá, ella sonaba como alguien que me entendía, ¿no? mm, Que comprendía y que no era boba como otros habían sido. Dios te bendiga, ujú, estamos contigo, ¿no? Ella te ujú, acompañaba de una forma yeah, diferente. Y me enamoro y digo, me voy a casar con ella. Mi familia, no, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Este, yo dije, Nen, yo me voy a casar porque esto es de Dios, esto viene de Dios, yo voy a ser su ujú, héroe, yo voy a ser un papá para esas niñas, yo voy a hacer esto. Y, y decido no hacerlo, ujú, a pesar de que mi familia... Yo muchas veces he pensado qué hubiera dicho mi papá. Y estoy seguro que a lo mejor ujú, hubiera dicho que no, y eso me hubiera frenado, pero ya no existía la voz de mi papá, ya no tenía un freno. Entonces, entre más me ujú, decían, más me... Era como, no, estoy obsesionado a hacerlo. Y realmente creía que venía de Dios. yeah, Estaba espiritualizando quizás mis emociones, pero yo estaba determinado que eso era la voluntad de Dios. Y lo hice. Y ah, en ese momento creí que era de una de las mejores decisiones de mi vida. eh, pero ujú, cambió mi vida drásticamente. En un año, más o menos, menos de un año, eh, más o menos, no recuerdo cuándo, empecé a sufrir cosas, me di cuenta de la realidad de lo que estaba pasando, de quién era ella, de las cosas que estaban sucediendo, también de quién era yo. Me fui a Estados Unidos, dejé el ministerio, tenía un grupo de jóvenes que no estaban dentro de la iglesia, sino era como una especie de asociación civil con las que hacíamos eventos. De hecho, así nace la iglesia que actualmente estamos pastoreando. okay, Y ujú, yo me voy a Estados Unidos para estar con esta persona y pretender tener una familia, pero fue los años más dolorosos de mi vida. mm, Ahí es donde me sentía como un jeep, cuando me pagaban en dólares y yo nunca había ujú, ganado así, pero
cobraba ese dinero y yo decía, no fui creado para esto, ¿no? Pero pensaba que mis decisiones me habían arruinado y Dios ya se había olvidado de mí. Había arruinado mi vida, mi llamado, mi propósito, y pues no me quedaba de otra más que resignarme a vivir ahí. Hubo muchas cosas dolorosas, no sé si también quieres que hable de ello, no tengo problema en hacerlo, pero todo eso me llevó a muchos años de mucho dolor. Yo anhelaba ser papá y ella me dijo, después de yo no saberlo, que no podía tener hijos, y eso también fracturó mi corazón. Y yo creo que en resumen de dolor han sido de mis momentos más dolorosos, pero ese momento de no puede ser papá fue, yo creo que lo más doloroso que me ha pasado. Y viví con una fractura en mi relación con Dios, como yo confié en ti y tú dejaste que yo hiciera esto, no me estorbaste, no me cuidaste, y dejaste incluso que yo creyera que esto viniera de parte tuyo, y arruiné mi vida, arruiné mi juventud, arruiné mis planes, arruiné tus sueños, arruiné todo. Pasaría el tiempo para que Dios me enseñara que yo fallo, otros fallan, pero Él nunca falla. Todo eso yo lo vi como algo malo, como algo porque permitiste violación, porque permitiste violencia hacia mis hermanas de hombres que se supone eran hijos de pastores, porque permitiste que mi papá muriera y porque permitiste que yo tomara esta decisión emocional y estúpida, ¿no? Era un chamaco y hoy lo he visto todo diferente. Hoy veo cómo todo eso Dios lo ha usado para bien. Y como Aslan siempre ha estado ahí, ¿no? Hoy pasan en día cosas que digo, esto está mal, esto es malo, esto que nos está viviendo como iglesia es malo, esta pandemia es mala. Y no, resulta ser muy buena, ¿no? No es agradable, pero es muy buena. Es interesante cómo... es interesante cómo Pablo, quien también pasó por muchas cosas malas, algunas pues por estar sirviendo a Dios, otras por estar haciendo exactamente lo opuesto, por regarla. Y él en Romanos lo resume todo con decir que Dios hace que todas las cosas funcionen para bien. Y me encanta que es o sea, Dios no está en el negocio de aislarnos de dolor y de nuestras malas decisiones. Y creo que es como que uno de los primeros pasos de madurar como cristiano, reconocer, ok, todavía va a haber consecuencias a mis malas decisiones. Al mismo tiempo, no soy inmune a las tragedias del mundo, a las cosas que suceden, pero Dios sí está en el negocio de redimir. Job, quien es el personaje de sufrimiento, ¿no? En el Viejo Testamento, él sigue declarando la misma cosa: mi Redentor vive. Y sabe cómo tomar las cosas y voltearlas sobre su cabeza para que funcionen para bien. Y cada vez que hablo con alguien que ha pasado por algún proceso trágico, me lo dicen de diferentes maneras, pero usualmente el espíritu detrás es: no quisiera pasar por eso otra vez, pero tampoco quiero ser la persona que era antes de eso, porque algo en ese proceso produjo... Salí del otro lado con oro en las manos, con joyas en las manos, con algún tipo de regalo. Y creo que la historia de Job se puede resumir en: pasa por toda esta tragedia, pero al final muchos se enfocan en Dios le devolvió todo lo que perdió. Es como no te pueden devolver a tus hijos muertos con nuevos hijos, ¿no? O sea, creo que ese no es el propósito. El chiste de la historia es que Job termina conociendo a Dios, se encuentra con Dios. Y entonces
Ya. Creo que Ya, no sabía eso de tu papá, sabía que había fallecido, pero qué difícil, amigo. sí, creo que hasta lo hemos usado mal para evangelizar. Tienes problemas, acércate a Dios, estás pasando por esto, Dios te va a Ujú, ayudar, como si Dios fuera un mago que resuelva y que hace vida perfecta, ¿no? Y Aslan no ujú, lo es, Aslan no viene para resolverte, no viene para hacer tu parte, no viene ujú, para librarte de consecuencias, no, viene para enseñarte, para ujú, transformarte, justo para eso, para restaurarte, para mostrarte quién realmente eres. Y efectivamente creo que no ya, es algo que uno diría, ah, lo hubiera yo escogido, hubiera escogido pasar por esto. Pero, wow, esos ya, errores me han enseñado tanto a Dios. Esas tragedias me han enseñado ujú, tanto quién es Dios, quién es Jesús, que aunque no estaban planeadas, ni era algo que hubiera querido vivir, sucedió, ¿no? Pero Dios estuvo ahí, Jesús estuvo ahí y lo transformó ujú, y lo sigue haciendo, ¿no? Sí te deja marcado, sí cuesta recuperarte, no es como instantáneo. Me divorcié después, pasaron muchas cosas, yo me vine para México y recuerdo hablar con un mentor, con alguien muy valioso en mi vida y él me dijo, prepárate para la muerte. Yo dije, ok, la paga del pecado es ujú, muerte, todo esto traerá muerte, ya, ujú, luto, pero no imaginaba qué tipo de muerte ujú, vendría, ¿no? Y es ahí donde empiezan años ujú, de nadie te va a querer, am, eres un pastor divorciado, y eso es una cicatriz muy horrible. Hay personas que no van a ujú, reconocerte por eso. Eso ujú, no es algo bonito. Este, y ujú, aprendí que hay personas que se van a alejar por tus cicatrices y hay personas que van a estar por tus cicatrices, ¿no? Y ya, así fue, pero fue difícil. Y entonces tenía mucho miedo a volverme a casar, mucho miedo a volverme a equivocar. Y esa fue mi ujú, muerte, el temor ujú, a volver a equivocarme, ¿sí? A volver a hacer lo mismo, a ujú, espiritualizar mis emociones, a confundir mi voluntad con la de Dios. Y ahora vivía en otro miedo, en otro aspecto de miedo todo el tiempo, ¿no? Que te lleva a no ya, hacer bien tus relaciones, ¿no? A estar ujú, inseguro en eso. Y justo fue el momento donde ah, un evento de legendarios me ayudó mucho. Y en ese momento, un momento específico donde Dios me habla de mis miedos y le cuento mis miedos, ¿no? Eh, yo ujú, le dije, mi miedo es volverme a casar y equivocarme. Y Dios me dijo, no, ese no es tu miedo más grande. Y yo sentí a Aslan ahí, en esa cueva, sí, en esa ya, oscuridad. Yo sentí que estaba conmigo. Y me dijo, tu mayor miedo es que tu semilla no dé fruto. Que, que tu semen ujú, no dé hijos, que tu fruto, moneda, dinero no prospere y que tus palabras no tengan un peso en la vida de otros. mm, Que no te sigan como alguien no te siguió. Y mm, me destruyó ahí. Recuerdo bien mi charco de mocos, baba, engrudo, eh, en el lodo. Y ahí Dios me sanó con esta frase. Tú fallas, otros fallan, yo nunca fallo. mm, Tú vas a fallar, seguirás fallando, otros van a fallar, te van a fallar, tú les vas a fallar a otros, pero yo no fallo. Y eso me sanó. Y fue como, ya. man, Y meses después eh, conozco a alguien y hoy en día es mi esposa y, y, y doy gracias a Dios por su gracia, ya, porque nos da lo que no merecemos. ya, Y ese es Aslan. ya.
Ah, man. Ah, te amo tanto, Perry. Ni quiero hablar más del libro. O sea, quiero terminarlo con eso, con tus palabras. Y eres alguien muy especial. Y has dado gran fruto en mi vida. Y te aprecio mucho como amigo. En serio, eres Igualmente, amigo. eres una persona muy especial. Pachuca no te merece. Nada, amigo. No, pero ya no te merece. Y gracias por tu vulnerabilidad en este episodio. Y ya no sé si hay algo más que quieras tocar del libro. Yo creo que esta parte si no lo has leído, sería bueno que lo leyeras. Si has creído toda tu vida que las cosas difíciles, dolorosas que has vivido son malas, tienes que leerlo, darte cuenta que nada ha sido una casualidad. Tus errores, Dios te ama con ellos. Dios permite que nos equivoquemos, ¿no? No sé si no lo había entendido, pero hasta hace poco, no tiene mucho, que comprendí que Jesús nunca había sido el plan B. Comprendí realmente que Jesús siempre fue el plan A. Que Dios creó a Adán y Eva para que se equivocaran, para que conocieran su gracia en su pecado, para que conocieran al Dios misericordioso, para que conocieran el amor de Dios. No fue como, oh, fallaron, ¿ahora qué vamos a hacer? Oh, hay alguien bueno aquí. Oh, Jesús quiere ir a redimir. Oh, entendí que todo eso había sido parte del plan. Entendí que no había una historia porque por muchos años oraba hacia el pasado, ¿no? Fe no cambia el pasado, pero yo quería cambiarlo, y películas de Volver al Futuro o películas del futuro me emocionaban con fantasía de cómo quisiera volver al pasado y cambiar tantas cosas que he hecho mal. Hacerlo diferente. Sería mejor mi vida si no hubiera decidido estas cosas. Sería mejor mi vida si no hubiera pasado por esto. Y añoraba cambiar el pasado. Y hoy entiendo que todo eso es parte también del plan. Que mis errores son parte del plan de Dios. Para conocer su gracia, su amor. Y yo digo, esa es mi vida, ¿no? Y compartes oscuras, compartes dolorosas, pero Aslan siempre ha estado ahí, aún en lo que hoy sucede y que consideramos malo, es muy bueno, ¿no? En los rasguños de Aslan, quitándote cosas, personas, que dices, esto me duele, esto, y te está sanando, y te está haciendo un bien, y te está corrigiendo, te está enseñando, te está transformando. Desendragonando, diría el viajero del alba. Sí. Edmund, ya. No es cierto, es Eustace. Eustace, ¿no? Y sí, eso me encanta de Narnia. Y de Aslan. Entonces, El caballo y el muchacho habla mucho de eso. De cómo Aslan actúa en lo que no entendemos o en lo que consideramos malo, realmente es bueno. O si era malo, incluso si era tu pecado, si era tu falla, tu error, Dios toma eso y lo convierte en algo bueno. Tan bueno es Dios que lo malo que hemos hecho lo usa para algo bueno. Sí, esa es la gracia. Entonces, creo que lean El caballo y el muchacho. Sí, por favor. Pues Perry, eres un regalo. Gracias, amigo. ¿Dónde te puede encontrar no sé gente? Si te acuerdas de esto. Pero antes de que te diga, ¿te acuerdas de este? ¿De quién es esa letra? Tenemos que volver a hacer otra conferencia.
Tú no has venido a Tepic. Vamos a hacerlo. Tú tienes que venir a Tepic para poder juzgar Tepic como yo juzgo Pachuca. Ok. ¿Va? ¿Hay algo bueno en Tepic? La iglesia. Ok, bien. Vamos a Tepic entonces. No, pero Okay. en buena onda, eres un buen regalo. Eres un regalo del cielo para mi vida y espero que seas un regalo para igual. todos también los que escucharon este episodio. ¿Y dónde te puede seguir gente? Instagram, algo así. ¿Dónde te pueden escribir? Creo que estoy como Peri Carranza. Peri Carranza. En Facebook Pedro Carranza, en Insta y en Twitter Peri Carranza. ¿Va? Peri, con Perfecto. Y. Ahí estamos. Perfecto. Pues te quiero mucho y sí, todos los demás que están viendo esto, nos vemos en el próximo episodio. Ánimo.